¿Sabe? Para hablar de estos temas, para hacer una lectura, para ayudarnos a enfocar en la misma, está con nosotros Ramiro Prudencio, reconocido historiador boliviano, experto en el tema del mar, analista de temas internacionales. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. ¿Qué ha pasado hoy? Un terremoto, decíamos, entre colegas en nuestra mesa de redacción. Bueno, lo que ha sucedido es un hecho muy positivo, eso sí, así se debe calificar. El hecho de que Bolivia esté cambiando la política frente a Chile. Lamentablemente, en los últimos años hemos tenido una política muy agresiva que ha creado una tensión muy fuerte entre los dos países y una gran antipatía entre los dos pueblos. Al extremo que en Chile, la última encuesta, solamente un 8% de la población manifestó, ¿no?, que estaría de acuerdo en negociar con Bolivia. Eso tenemos que superar. Ahora bien, tuvimos la extraordinaria suerte de que haya venido el Papa acá y nos haya dado un espaldarazo extraordinario. Verdaderamente eso sí que ha sido fundamental, porque no solamente ha sorprendido a Chile, sino a todo el continente. Era muy difícil que el Papa verdaderamente se refiera sobre el asunto marítimo, porque claro, es un país, es un Estado y además es la cabeza de la Iglesia, siempre neutral. Ahora bien, pero él nos ha dado un consejo fundamental. Nos dijo: señores bolivianos, busquen el diálogo, busquen construir puentes, no muros. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar entonces el diálogo. Ahora bien, no podemos imponer a Chile inmediatamente un restablecimiento con la imposición expresa de que haya, ¿no?, negociaciones sobre la cuestión marítima. Lo que debemos bajar es la tensión, terminar con la agresión, buscar relaciones cordiales y por debajo, es decir, mandando enviados confidenciales a Chile para que conversen sobre los temas que tenemos. Son 13 temas que tenemos en la agenda. Y entre ellos está, precisamente entre los 13 temas, está el problema marítimo boliviano. Así debemos comenzar. Bueno, ¿qué interpretación le da usted en casa, por ejemplo, a esto que ha sucedido hoy? Pero esto se suma a otro punto importante, cuando se convoca a exautoridades nacionales y se les dice: vamos, equipo, adelante, difundan. Efectivamente, eso también ha sido un hecho muy positivo, porque en el antaño hemos tenido grandísimos problemas precisamente por la división que tenemos los bolivianos. La negociación más importante que hubo en el siglo pasado, la negociación de Charaña, precisamente fracasó por la división de los bolivianos. Hubo una muy fuerte oposición al gobierno de Banzer, al extremo que él se sintió completamente debilitado y prefirió romper relaciones diplomáticas y dar al fracaso una negociación tan importante. A modo de recuerdo histórico, simplemente, las relaciones se restablecen con Chile el 75. Exactamente, para esa negociación. Y se las rompe el 78. El 78. A lo largo de esos 3 años... se negoció allá en Santiago. Y ahí Chile precisamente nos ofreció un corredor al norte de Arica con continuidad territorial desde Bolivia hasta el mar con plena soberanía. Pero eso sí, exigió un canje de territorio. Claro. Y eso aquí en Bolivia no gustó. Yo creo que no gustó solamente por molestar a Banzer. No creo que haya sido una íntima posición de los bolivianos, porque cambiar un territorio por otro y recibiendo mar es pues una maravilla, no creo que sea un mal negocio. Esto me trae a la mente lo que sucedía en el gobierno de Melgarejo, puede ser, gestión del canciller Muñoz, donde se logra establecer el territorio boliviano un poquito más al norte de Antofagasta, si la memoria no me falla. Hito 22 creo que era. No, el 24 ha sido. Hito 24. Claro, bueno, esa, quién sabe, era la mejor posición a la que habríamos llegado. Claro, evidentemente ha sido una negociación positiva. Pero la reacción dentro del país es acusar a Melgarejo de traición a la patria. Así es, efectivamente. Porque los bolivianos tenemos una sensibilidad muy grande, ¿no?, sobre la cuestión marítima, nos hace sufrir mucho. Entonces, cualquier política la podemos ver precisamente en forma negativa, decir que estamos cediendo mucho. Por eso es mejor que haya una gran unidad. Me ha gustado mucho eso de que los expresidentes, pese a que son opositores al gobierno, hayan aceptado colaborar para que haya una unidad nacional.
Solamente de esa forma y con un gobierno fuerte como es este gobierno se puede avanzar en esta materia. Ahora, ha habido un otro momento que ha podido ser muy importante y ha sido el periodo muy esperanzado del primer gobierno de Bachelet, pero el anterior, donde de pronto hemos visto la generación de un concepto dentro de Chile favorable a una negociación con Bolivia. Efectivamente. Antes precisamente de que suba la señora Bachelet, estaba todavía don Ricardo Lagos de presidente, entonces hubo la última reunión de consultas políticas a la que yo asistí. Ya. Fue en noviembre del 2005. El canciller nuestro era don Armando Loaiza. Correcto. Él pidió a Chile que dentro de los temas también se incluya el tema marítimo, aunque no estaba en la agenda, pero que se converse. Y fuimos nosotros allá y conversamos precisamente. Y el que tomó la batuta de la conversación fue el viceministro de Chile, don Cristian Barros. Y él dijo, desde hace muchos años, Chile ya tiene, además dijo, ya tiene una solución. Un corredor al norte de Arica con continuidad territorial desde Bolivia hasta el mar, con plena soberanía. Pero eso sí dijo, eso implica un canje de territorios, porque no habrá chileno que acepte la reducción de su territorio. Ahora, eso Carlos, se dijo en noviembre del 2005. Ahora, Carlos Mesa lo escribe y dice en este diálogo que tenía con Lagos, porque se habló con Lagos, parecía que Lagos quería realmente solucionar el tema, va gestando ese concepto en las élites y de alguna manera la referencia que tenemos de la responsabilidad de la sociedad chilena es que van las élites, va bajando el concepto y la asimilan las bases. Ahora, Carlos Mesa escribe y dice, el tema era temporal, mientras soberanía para nosotros era el primer tema, era una cosa al principio, una situación al principio, para Chile era algo al final. Y Lagos lo dijo. No, lo más importante de Lagos ha sido que ha venido a Bolivia y conversó con todos los presidentes de Bolivia aquí. Solamente con Eduardo Rodríguez no lo hizo en Bolivia, pero sí lo hizo en el exterior. Y a todos les dijo lo mismo, que Chile estaba dispuesto a negociar el problema marítimo boliviano. Pero también quería otra cosa, quería el gas. Y Bolivia se encaprichó en no vender gas a Chile. Claro. Bueno, y el encuentro de Monterrey, que marca hasta aquí llegamos. Pero el problema del gas ha sido... hay que tomar en cuenta que cuando terminó el gobierno de Ricardo Lagos, vino todavía Lagos acá a visitar al recién elegido presidente Morales y lo invitó para ir a Santiago. Y cuando fue a Santiago, 10.000 personas en un estadio gritaron "Mar para Bolivia". Claro, pero ese grito se ha reiterado claro, desde esa fecha. ¿Pero qué ha pasado? Bolivia se encaprichó en no vender gas. Eso provocó una reacción violentísima en Chile contra nosotros. No entendían por qué Bolivia se opone, no solamente a vender gas, sino que todavía Bolivia suscribió un contrato de venta de gas a la Argentina, donde se ponía una cláusula que decía que la Argentina debe comprometerse a no vender gas boliviano a Chile. O sea, verdaderamente nos pusimos demasiado duros con Chile con respecto al gas. Bueno, pero viene la Haya, estamos en la Haya, se tensionan, hay discursos de uno y de otro lado torpes en el lenguaje diplomático, muy torpes de uno y otro lado. Eso ha tensionado mucho más. Los ciudadanos comunes nos sentimos pues identificados con nuestra bandera y así reaccionamos. Así es. Y llegamos a un punto que podemos llamarlo de inflexión. Es el Papa Francisco. Así es. Pero eso coincide, por ejemplo, con un pronunciamiento de Perú. Efectivamente. Pero nunca se había dado una posición tan clara. ¿Qué pasó con Humala? Antes permanentemente había un apoyo a Bolivia. Hay que recordar que 11 resoluciones en la OEA a favor de nuestro. 11 resoluciones, entre ellas la que acaban de presentar, no la última, del 83. Del 83. Claro. 3 resoluciones fueron aprobadas por Chile, eso más. O sea, no es que se pueda decir que no, Chile antes no aceptaba, sí aceptaba. Y cuando vino el gobierno de la concertación, fue Chile el que propuso a Bolivia reservadamente medios de solución. Una de ellas era, en los años 90, 4 miembros por lado, que se junten y que se reúnan en donde Bolivia quiera, y cuando lleguen a un entendimiento, presenten un informe a los 2 gobiernos. Bolivia no respondió a esa proposición. Luego hubo otra propuesta de Insulza de canciller,
le propuso a nuestro canciller de que sea entonces, como ya no les gustaba los bolivianos 4 miembros por lado, 1 miembro por lado, y que se junte. Se reunieron muy poco tiempo, y luego se cortó también Bolivia rompió también ese vínculo. Entonces no podemos culpar a Chile de todos nuestros problemas. Claro, pero que pasó el tiempo y que Sí. se dilató por A, por B, por C, porque también he leído a muchos analistas que decían que Bachelet, luego de Lagos, no tuvo la fuerza. No, y sobre todo el gas. Pues. Al momento de que Chile comprendió que tenía que gastar enormemente para comprar gas de Trinidad y Tobago, y de Malasia, ¿no? Indonesia. De Indonesia. Claro, y además que tenía que hacer La planta de licuación. plantas gigantescas, plantas para deslicuar el gas. O sea, gastos inmensos que Bolivia le ha obligado. Cuando podía haber comprado a Bolivia, además le dijo Ricardo Lagos que Chile estaba dispuesto a pagar un precio mucho más alto del que pagaba el Brasil en ese momento. Bueno, pero estos son antecedentes a este punto de inflexión. El Papa dice de pronto en la catedral el mar, ¿verdad? Y dice diálogo. Exacto. Y luego en ese avión de retorno al Vaticano va más allá y dice el anhelo boliviano no es injusto. Convoca al diálogo. Exacto. Pero paralelamente a esto, Perú, hay un pronunciamiento de Paraguay. Pero Paraguay no se ha pronunciado. Pero Paraguay simplemente ha dicho que Bolivia y Paraguay son 2 países mediterráneos y que tienen derecho a tener mejores condiciones de salida al mar. Pero no ha dicho de que Bolivia esté en un problema marítimo. Bueno, el único que se ha pronunciado fue Perú. Sí. Ahora, en el último encuentro vemos una disputa de espacios de un Chile desesperado porque no se logre consenso, no se logre un pronunciamiento, no hay apoyo. Y de pronto una Bolivia que está en esa moción de lograr apoyos. Por eso no debemos ir a esa posición de tensión que mantenemos con Chile. Cada uno le quiere ganar al otro en apoyos y todo. No vamos a llegar a nada más que precisamente a crear mayores antipatías y resentimientos entre los países. Bajemos el tono. Que haya cordialidad en las relaciones. Esperemos a más diciembre, cuando haya el dictamen de la Corte, donde tiene que definir su capacidad, por lo tanto, eso es más su competencia. Todo eso esperemos, pero ahora bajando el tono. Con esta declaración del presidente, yo creo que comencemos con esa posición. Y que el presidente mantenga esa posición de cordialidad. La respuesta chilena no ha sido muy amable. Pero tampoco podía ser fácilmente otra. No podía aceptar una negociación, porque la negociación no se puede imponer. Tiene que ser reservada, tiene que ser en conversaciones, porque hay que ver todas las posibilidades y lo complejo que es precisamente una solución. Bueno, es muy interesante conocer su punto de vista. Le agradecemos mucho que nos haya visitado. Muchas gracias. Muy buenas noches. Ha estado con nosotros Ramiro Prudencio, hombre diplomático, historiador y experto, sobre todo en el tema del mar.